Completa. Recording is on. Gracias. Bueno, buenas tardes. Me llamo Maite y soy una de las integrantes de la plataforma Sobreviviendo, una plataforma constituida por la lucha por un alquiler o vivienda digna en Sobrarbe. Primeramente queríamos agradecer a las compañeras y compañeros de la plataforma de defensa de la sanidad pública por todo vuestro trabajo, por todo el trabajo realizado, el tiempo invertido en la preparación y desarrollo de estas jornadas de Mayo Social, porque la salud es todo. Además, queríamos agradecerles también la oportunidad de darnos este espacio para presentarnos y precisamente en estas jornadas de salud, ya que creemos fielmente que una buena política de vivienda es además una política de prevención de la salud. La ONG Provivienda ha elaborado un informe para demostrar cómo las personas y familias se enferman cuando no disponen de una casa o esta es inadecuada. Este informe también recoge propuestas de intervención hacia políticas de protección de la salud y a través del fomento de una vivienda digna, porque afirman que los impactos de la vivienda deficiente en la salud son múltiples y de intensidades variables, patologías, discapacidades, síndromes y trastornos. A partir de la evidente conexión que existe entre el derecho a la vivienda y el derecho a la salud y la creencia de que ambos nunca deben ser abordados por separado, hemos querido aprovechar esta oportunidad para acercar todo esto a nuestra realidad. La realidad que vivimos muchos vecinos y vecinas y para otras personas que querrían venir o quedarse en nuestros pueblos y construir proyectos de vida en la famosa y triste España vaciada, donde sorprendentemente, ironías de la vida, ni se vende, ni se cede, ni se alquila. Finalmente, antes de pasar a presentar a la plataforma Sobreviviendo, contaros un poco quiénes somos, qué objetivos tenemos y qué acciones estamos llevando a cabo, queríamos comentaros que somos un grupo muy diverso de vecinos y vecinas, que no somos expertas ni expertos, pero que sí que tenemos un objetivo común y es la preocupación común, la falta de vivienda digna, de larga duración, accesible a todos y todas las actuales y potenciales pobladores de estos barrios. Y que, por supuesto, pues eso, estamos abiertísimos a recibir recomendaciones, consejos o cualquier cosa para crear un sistema que sea satisfactorio para todos y podamos construir una vida digna pura sin sobra. Así que paso a contaros un poquito, pues, cómo se formó la plataforma. Hace un par de años, un grupo de vecinos y vecinas de nuestra comarca, preocupados por la dificultad de encontrar vivienda de alquiler de larga duración, comenzamos a reunirnos. Nuestro objetivo era poner en común nuestras dificultades y hacer visible que la problemática de escasez de vivienda residencial cada vez afectaba a más vecinos y vecinas de nuestra comarca. Así que nos pusimos a trabajar tratando de aportar soluciones a esta realidad. En esta primera etapa creamos una red de apoyo a través de un grupo de WhatsApp, donde poder compartir información sobre nuevas ofertas y apoyarnos en la búsqueda de alquiler. El grupo fue muy bien acogido y tuvo su funcionamiento va fluctuando durante todo este tiempo entre 30 a 40 participantes. Además, tuvimos varias reuniones con el alcalde de Ainsa para tratar el tema y exponerle nuestras dificultades. Pero estos años de escasez de vivienda, lejos de solucionarse, ha llegado a unos niveles más que preocupantes. Nuestro valle ha tomado un protagonismo y popularidad, generando un gran aumento del turismo en los pueblos. Un hecho muy positivo para la economía de la zona y que ha supuesto una importante inyección económica para muchas familias. Y definitivamente nos alegramos muchísimo por ello. Pero este crecimiento también ha tenido un efecto negativo. Uno de ellos es la escasez de vivienda de larga duración, no permitiendo a nuevas familias establecerse en nuestros municipios y poniendo en una muy difícil situación a familias e individuos o individuas que llevamos años residiendo y estamos asentadas en este valle. Nos encontramos que no podemos disfrutar del derecho fundamental a la vivienda digna y adecuada, como contempla el artículo 47 de la Constitución española. Y cito: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Poderes públicos proveerán de las condiciones necesarias y restablecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La situación de disfrute de este derecho es preocupante para familias e individuos que vivimos en la comarca. La problemática con la que nos encontramos son ausencia de vivienda de alquiler de larga duración, precios abusivos, alquileres sin contrato, viviendas alquiladas sin cédula de habitabilidad, viviendas alquiladas en mal estado o en condiciones abusivas, teniendo que salir, por ejemplo, de tu vivienda los meses de verano. Por otro lado, más del 50% de las viviendas están vacías la mayor parte del año, ya que se destina a alquiler vacacional, turismo rural o segundas viviendas. El Ayuntamiento de Aínsa recientemente aprobó una ordenanza para la congelación de licencias a viviendas turísticas, lo que es un paso importante a la hora de abordar esta problemática, pero que no soluciona ni de lejos la carencia de vivienda en alquiler. Creemos que como plataforma tenemos que seguir trabajando de manera conjunta con ayuntamientos y otros agentes implicados para avanzar en la búsqueda de soluciones. Algunas de las que proponemos son, que más tarde comentará mi compañera, creación de un programa de mediación de alquiler e impulse de la movilidad del parque de vivienda desocupada, que se permita crear una bolsa de vivienda de alquiler disponible o diseñar medidas urbanísticas necesarias para fomentar una construcción de vivienda social en alquiler. Por ello, seguiremos trabajando para mejorar la situación actual en la que nos encontramos, dando así la oportunidad de construir un entorno sano, estable para nosotras y para nuestras familias. Y doy paso a mi compañera Ana. Hola. Yo me llamo Ana y formo parte de la plataforma. Llevo viviendo aquí en Osorrevilla hace un montón de años. Me voy a quitar la mascarilla un segundo para que me veáis la cara, porque tengo un rollo de que me invento a la gente últimamente y me da una sensación muy extraña. Ya está. Porque luego se quitan la mascarilla, no las reconozco y me parece súper surrealista. Lo que queríamos explicar ahora en esta parte era un poco todas estas medidas que pensábamos que podían ser positivas para dar un poco de impulso para mover un poco esta necesidad. Sabemos que Aínsa es un sitio muy pequeñito donde en realidad nos damos ahí de bruces con lo que decía Maite, ¿no? Pues que es que no hay más viviendas y las que hay son las que hay, poco espacio o poco terreno donde edificar o precios muy elevados. Pero dentro de eso pensábamos que aunque sí que nosotras queríamos caminar hacia una línea donde las políticas de vivienda cambiaran, o sea, sabemos que esta es una medida a largo plazo y que a corto plazo se nos ocurría que sería más factible presionar al ayuntamiento, en este caso sobre una mediación municipal. Esto, para explicarlo un poco más, es como comprometer al ayuntamiento como mediador entre las personas que tienen casas y las personas que queremos alquilarlas para que garanticen un cuidado en ese acuerdo, digamos, ¿no? Y hay un montón de medidas que se pueden tomar para facilitar esto. O sea, algunas sabemos y otras pues no tenemos ni idea, pero bueno, acabamos de empezar y esperamos que también se nos ocurran más. Las que hemos pensado eran así como que se declararan mediadores, o sea, que declararan públicamente esta intención y que se comprometieran a hacer cosas fáciles, como por ejemplo, pues mediar en el contrato de alquiler. O sea, facilitar ese modelo de contrato para unos y para otros donde se garantizaran los derechos de ambos. O me he perdido, pero me encuentro. Ofrecer, por ejemplo, otra de las medidas que se nos ocurría dentro de este servicio de mediación era ofrecer un seguro a todo riesgo gratuito para las personas que alquilasen, de tal forma que tú como propietario tuvieras cierto seguro, ¿no? Cierta garantía de que tu inmueble va a estar seguro, va a estar protegido. Que también se pudiera ofrecer, por ejemplo, el certificado energético gratuito, que se pudieran ofrecer unos beneficios a la hora de los impuestos municipales donde el ayuntamiento sí puede tomar decisiones. O ayudar, por ejemplo, en la gestión de los suministros. Seguro que hay un montón más de medidas, pero nos parecía que eso, aunque la dificultad de la escasez de vivienda,
podía animar a las personas que tienen vivienda y no se atreven a alquilarlas, pues porque no se sienten seguros o porque no conocen personalmente a la persona que quiere alquilar. Esto aquí pasa mucho, que solo se alquilan las personas que conoces. Pero si tú acabas de llegar y no conoces a nadie, pues no tienes ninguna posibilidad de vivir. Esta era una parte de la que nos apetece impulsar porque nos parece que es algo que se puede implantar ya y que puede mover un poco y que nos puede dar una posibilidad. Otra sería pedir al ayuntamiento, a las organizaciones públicas un cambio en la visión política. O sea, que los terrenos públicos se edifiquen no para venta, sino para alquiler. O que las casas que se rehabilitan, como ha pasado en otros municipios pequeños, ¿no? Como la casa del maestro, que se rehabiliten para alquiler. O sí que sabemos que ahora mismo hay propiedades que están en manos de los bancos, pues recuperar desde el ayuntamiento esas propiedades y ponerlas en este mercado de alquiler. De tal forma que se ampliaría la bolsa, permitiendo que hubiera un poco de oferta. A cambio, en esta en la mediación que hablaba antes, había otra parte que sería como lo que el inquilino, la mediación está en la parte de la persona que alquila, del propietario que alquila su vivienda y del inquilino que la va a disfrutar, ¿no? Pues el inquilino tendría, con este servicio de mediación, garantizada de alguna manera como un precio digno y una cobertura para que se respetaran sus derechos, ¿no? En realidad así como líneas de trabajo, lo que nos planteábamos era un poco estas líneas y reivindicarlas delante del ayuntamiento, que nos parecía lo que era más cercano. Hay otra posibilidad que se abría, que era la de la vivienda en cesión de uso a través de cooperativas, que también nos parecía que era una posibilidad interesante y que ahora nos puede explicar más detalladamente. Vale. Bueno, soy Ruth, buenas tardes y gracias por este espacio. Bueno, eso como explicaba mi compañera Ana y Maite, no somos expertos en nada, somos simplemente ciudadanas y ciudadanos con el impulso de hacer algo que creemos necesario. Entonces, bueno, lo que nos parecía más factible de momento es impulsar las viviendas que ya hay, intentar recuperar, arañar, ¿no?, todas esas viviendas vacías con esa mediación, a ver qué podíamos sacar, a ver si abríamos algunos cerrojos y luego, pues, otra línea de acción sería un poco más a medio largo plazo, que sería el buscar generar más vivienda y que esa vivienda, digamos que esas futuras viviendas, rescatarlas de que acaben siendo viviendas vacías. Entonces, bueno, simplemente lo de el tema de las cooperativas de cesión en uso, pues es una vía a explorar. Yo un poco voy leyendo de momento eso a ratitos y bueno, nos falta pues muchas veces información, son temas ya un poco más farragosos de los que realmente no tengo idea, pero por ejemplo, cuando Ana habla de ayuntamiento, aquí estamos en Voltaña, y cuando habla de ayuntamiento nosotros hemos empezado por reunirnos con el ayuntamiento de Ainsa. Hemos ido, pues digamos, a esa cabecera de comarca. La idea, se puede abrir quería hacer esta aclaración, ir a hablar con otros ayuntamientos, buscar, digamos, otras administraciones, pero en el ejemplo, en el caso del ayuntamiento de Ainsa, pues no sabemos cómo hacerlo, pero por ejemplo eso, la parte que ya hay en el plan urbano, el polígono 12, que está todo vallado, urbanizado, pero vacío en mucho tiempo, pues
pues es lo que a mí personalmente se me ha ocurrido, es como intentar que lo poco que tiene el ayuntamiento que no acabe en manos de un promotor que vaya a acabar construyendo, promocionando unas viviendas de 40 metros cuadrados con un dormitorio cocina office destinado a vivienda de uso turístico. O sea, entonces se nos ocurría, nos comentó el alcalde que ya tantearon el tema de la cooperativa a nivel promoción, lo que es una clásica de para promocionar y compra. Entonces, bueno, estamos en fase de informarnos lo que sería esa otra opción. No lo que es la compra, sino buscar manera de por lo menos ese suelo que sí tiene el ayuntamiento, intentar construir, promover algo que además se garantice que no acaba cerrado, que no acaba en manos de, pues eso, de inversores que estén fuera, que sea otro trozo de suelo para especular. Entonces se nos ocurría que ese concepto de cesión en uso puede dar seguridad de que por lo menos lo que se haga ahí va a estar destinado a vivienda. Y bueno, un poquito eso, las dos líneas son esas. La mediación, o sea, rascar las viviendas que ya hay cerradas, intentar abrir las máximas posibles, invitando a la gente. Lo que queremos es también dar un poco de difusión, crear una mesa de diálogo entre las personas que tienen propiedades aquí y las personas que queremos vivir aquí, pero buscamos esos alquileres. Comentabas antes, te he oído decir, Josep, me ha interesado, por ejemplo, del uso compartido. O sea, es cierto que bueno, que la propiedad privada pues es un derecho que existe actualmente y la gente, pues eso, ahí tiene muchas son segundas residencias que a lo mejor sí, pero es que entiendo que la gente quiera venir, tenerla cerrada porque de vez en cuando vienen. Es buscar un diálogo entre esas viviendas y sus propietarios y los moradores. Y luego la otra línea de acción, que es un poco más farragosa a nivel, pues sobre todo que no tenemos formación jurídica, pues es el tema a nivel ya urbanístico, o sea, de buscar realmente crear más viviendas. Porque de todas maneras, o sea, el que quiera tener una vivienda y venga solo de vez en cuando, pues va a seguir siendo así. Podemos fomentar, invitar al que es por miedo que no la alquile, dar ese marco de tranquilidad, esa mediación, pero habrán algunas viviendas que seguirán estando cerradas porque se usan de forma esporádica. Entonces, lo que hay que buscar también con las administraciones es generar más viviendas de otro tipo, no generar más viviendas que sigan siendo para que estén cerradas. O sea, de estas ya tenemos bastantes. Entonces, bueno, pues en cuanto para buscar objetivos, para intentar conseguir cosas en esas dos líneas de acción, de momento, pues las acciones que vamos a hacer son una recogida de firmas que lanzamos hoy. Hemos puesto allí detrás ya un par de folios informativos y lo que es ya hojas de recogida. En la primera reunión que tuvo la plataforma hace un par de años con el Ayuntamiento de Aínsa, una de las respuestas fue, por ejemplo, como, ya, pero vosotros qué sois, ¿no? Como 4, o sea, esto es algo personal de 4 personas, o sea, parece que necesitaban como administración apoyo, saber que esto no es algo personal de 4 personas o de 5 o de 6. Entonces, queremos intentar poder ir a las administraciones. Hemos empezado por el Ayuntamiento de Aínsa, pero la idea sería eso, ir tocando todas las puertas
que podamos o sepamos tocar. Y queríamos ir respaldados de esas firmas, un poco para demostrar pues, que es un problema que sufren más de 4 personas o que es apoyado incluso por las que no lo sufren, por las personas que sí que tienen una vivienda en propiedad, etcétera. O sea, que es algo que preocupa a la población. Entonces, pues esta es una de las acciones con las que arrancamos, que difundimos ya. Tenemos aquí ya las hojas. Hemos creado tenemos un mail para si alguien quiere más información, quieren ponerse en contacto con nosotros, que no sé si hay manera, Josepe, de ponerlo aquí por escrito o si no lo canto. Yo creo que tenemos la ventaja de estar en un sitio pequeño que sería fácil, o sea, que va a ser fácil encontrarnos o ahí en las hojas, o sea, me refiero cualquiera que esté aquí en la sala que quiera saber más información, pues aquí en las hojas de detrás puede llevarse alguna hoja e incluso escribirnos al mail y preguntarnos más cosas para poder, si alguien quiere difundir las firmas, por ejemplo. La idea es esa, es las acciones, recoger esas firmas e ir tocando puertas, seguir informándonos, pues cada uno hemos creado un pequeño grupo de trabajo donde con el tiempo que disponemos nos vamos informando. Como hay cosas, un montón, que no sabemos, pues la idea es ir también contactando con otras entidades, como por ejemplo, pues algún sindicato de inquilinos, como el que representa el compañero que hablará ahora. El otro día hubo también desde una reunión de Zoom del Sindicato de Inquilinos de Zaragoza para intentar si salía algo a nivel Huesca. Estuvo otra de las compañeras de la plataforma. Ana está contactando con la ONG de Provivienda. Un poco, o sea, como hay un montón de cosas que no sabemos cómo hacer, pues lo que haremos como plataforma es contactar a expertos, intentar que nos informen los que sí saben y ya llevan camino en este aspecto. Y luego, pues la otra acción sería eso, seguir reuniéndonos con entidades, buscar apoyo de lo que son las administraciones, ayuntamientos, comarca, no sabemos, DGA, o sea, hemos empezado por el ayuntamiento de Ainsa, porque era lo que teníamos como más a mano. Eso, os invitamos a cualquiera, o sea, a que si alguien quiere participar, estaríamos encantados de tener más apoyo, más talentos, más conocimientos, o sea, que es una plataforma abierta a todo el mundo. Agradecemos la difusión y, bueno, empezamos, como quien dice, la andadura, a ver dónde podemos llegar, porque consideramos que es necesario, que no queremos, o sea, que pensamos que sí que puede llegar a ser un problema más gordo, incluso, que acabemos en un modelo porque se está creciendo esto. O sea, es un problema que ya ha existido siempre, pueda llegar a proporciones, o sea, si no preveemos y se va trabajando a corto, medio y largo plazo, que llegue un momento que se convierta en un lugar poco habitable, que acabe siendo morir de éxito, que crezca, que haya turismo, yo llevo bastantes años viviendo aquí también, llegué en 2008. Había mucho menos trabajo. Entonces, la verdad es que es alucinante cómo ha ido creciendo esto. Y ya estaba el problema, ya costaba encontrar vivienda de alquiler, ya costaba sentarse aquí. Ahora que esto empieza a moverse, que no llegue un momento, pues eso, que haya que irse a vivir a Barbastro y venir aquí a trabajar. Parece que pueda no pasar, pero sí, podría llegar a pasar, que al final el valle, o buscar descentralizar sería también porque sí que es verdad que nos estamos concentrando todos en las poblaciones de cabecera, pero porque tampoco es fácil asentarse, no es fácil encontrar vivienda en esos pueblos
de alrededor. Entonces, entre todos, intentar buscar una solución con los medios que tenemos, que son pocos, pero las ganas muchas. Y bueno, pues agradecer de nuevo eso a la plataforma de privatización por invitarnos. Las firmas quedan allí, luego a la salida cualquiera que quiera preguntarnos podemos darles el mail y así también poder difundir la información y demás. Igual lo puedes escribir el mail en el chat. ¿Ves que aparece ahí un momento abajo en la barra de abajo? Quizás para que se te vea aquí en el vídeo. Es que es largo. Empezamos como plataforma Alquiler Digno Sobrarbe, por eso nos hemos rebautizado como Sobrar Viviendo, pero el mail se ha quedado con el nombre. Lo voy a escribir en mayúsculas. Vale, ¿se ve? Claro, es que lo que he abierto es el chat, es en tecnología no estoy. Luego, al final abrimos otra página del blog de notas y lo ponemos. Vale. Sí, para copiar, para poderlo hacer el copia-pega. De todas maneras, la mnemotécnica, plataforma, Alquiler Digno Sobrarbe. Así como parece larguísimo escrito, pero la idea. El escrito queda. De hecho, no sé si hay dos As, no. Vale, arroba. Sí. Vale. Ah, vale, te referías a dejarlo escrito. Vale. Y así damos paso al compañero Otelo. Bueno, pues gracias. Bueno, pues, gracias a las compañeras de la plataforma. Antes de dar paso al compañero de Gran Canaria, por si no, bueno, no sé si conoce la comarca o no, por ponerle un poco en situación. Es una comarca muy extensa que durante 40 años sufrió una despoblación que la dejó en una situación casi crítica, o sea, no con mogollón de núcleos totalmente despoblados, en ruinas, campos abandonados y tal, ¿no? Hubo un éxodo masivo a los núcleos industriales, sobre todo Barcelona y Zaragoza y tal. Y entonces se quedó, pues eso, menos las cabeceras de municipios y tal, pues muchísimos núcleos abandonados. Entonces, en los últimos 20 años, bueno, lo que antes ya había turismo, ¿no? Pero en los últimos 20 años ha habido un repunte de, o sea, después de una estabilización del abandono, pues cada vez viene más gente también atraída porque cada vez hay más empleo. Entonces sí que es verdad que a lo mejor no es comparable con otras zonas porque, claro, por ejemplo, no hay unos niveles de paro muy grandes, o sea, no es difícil encontrar empleo, con lo cual pues tampoco no se viven unas situaciones de miseria como se puedan vivir en otras zonas, ¿no? Pero bueno, sí que cada vez, o sea, se abren más negocios, cada vez va más la cosa, ¿no? Entonces, hostia, yo creo que eso, como decía Ruth, habría que tomar el ejemplo de lo que no hay que hacer, porque es verdad que hoy por hoy se vive muy bien en esta comarca, salvo alguna excepción, ¿no? Pero sí que un poco yo creo que estaría ahí en buscar ese equilibrio.
Y luego también es verdad que al final nos centralizamos mucho en los núcleos urbanos, digamos, que ya no se pueden considerar pueblos, porque en verdad son ciudades, con todos los servicios de las ciudades, pero los núcleos deshabitados siguen estando ahí. Entonces, igual también había que incidir en ver qué pasa con esos sitios que a lo mejor se pueden habitar, porque hay bastantes casos de núcleos ocupados o cedidos por la administración en los años 80, que son ejemplos de que si tú a la gente le dejas, con pocos recursos económicos se pueden hacer grandes cosas, pero claro, te tienen que dejar. Ahora, si te están poniendo trabas y multas y tal, pues claro, ahí es donde no se puede. Pero no sé, hay ejemplos como si eso de Jaca, que es un proyecto que yo he ido siguiendo desde el principio y, joder, de llevar con una mochila cada uno, claro, nadie les ha puesto así unas trabas muy grandes, ¿no? Siempre han estado un poco con un pie fuera del tiesto. Pero es verdad que tampoco para vivir no es que haga falta ahí una superinversión. O sea, el problema es pues que al final ganan los que ganan, los bancos, las hipotecas. Y ahora está el problema pues de los fondos de inversión, ¿no? Que es que se están apoderando de la vida de las personas, porque están invirtiendo en vivienda, en salud. Entonces un poco esa es la historia, que vivimos en una comarca en la que hay bastantes núcleos en los que se podía asentar población, pero no hay voluntad. Entonces, nada, ya después de esta pequeña introducción vamos a dar paso a Ruimán y hay una pregunta Más que una pregunta, o una aclaración. la gente que estamos aquí lo sabemos, pero como la exposición que estás haciendo es de cara, me parece, a informar al compañero de la Canaria, no estaría más aclarada que eso a que tú te refieres no fue voluntario. Ya. Que fue expropiaciones, bueno, una serie de administraciones, la acción de pantanos que la gente marchó sí o sí. Algunos se marcaron porque le robaban y le quitaban tierra y tal. Pero bueno, por eso esta puntualización, una cosa es el hecho voluntario que llevar a la ciudad o a las Américas a hacer dinero y no con el Estado. Hace 40, 50 años, 60. Bueno, me piden que haga una aclaración, y es que la despoblación en estas zonas, como en tantas otras zonas rurales, pues se deben eso, en gran parte a que la gente se iba como mano de obra a núcleos industriales, pero también debido a grandes infraestructuras como embalses y tal, y porque no interesaba que la gente viviera en núcleos pues que, por ejemplo, no se podían mecanizar, entonces les mandaban a zonas al llano donde era más fácil mecanizar y entonces pues con el agua de los embalses del Pirineo se regaban grandes extensiones a no muchos kilómetros. O sea, que ese éxodo no ha sido voluntario, que ha sido parte de un problema político que desde los años 40 y más de los 50, pues que se puso todo el empeño en que la gente tenía que abandonar lo que eran las zonas rurales que no tenían grandes rendimientos. Más o menos, ¿no? ¿Era eso? Bueno, pues ahora sí, damos paso. Muy bien. Pues hola, buenas tardes. Espero que se me oiga bien. Antes que nada, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación a la Plataforma por la Sanidad Pública y contra la privatización de Sobrado. La verdad es que para mí es un orgullo estar aquí. En realidad, parece, cuando voy a explicar la situación en la que estamos acá, que puede ser una situación muy distinta a la de ustedes. Hablando aquí de unas islas, un archipiélago en el norte de África, a lo que es esa región, ¿no? En el norte de la península, ahí en Huesca, en los Pirineos. Pero en realidad yo me siento como si viniera a hablarles del futuro. Y el futuro no es bonito. Esta idea de que el turismo genera empleo, de que el turismo es riqueza. Hay pocas zonas en el Estado español más turistificadas que Canarias. Y en Canarias hay una pobreza galopante. Aunque a ustedes no les suene en la península, Canarias era una tierra inminentemente agrícola. Aquí
Aquí la principal riqueza a principios del siglo XX era el sector primario, principalmente la agricultura. Canarias tenía una densidad de población muy baja, exactamente como ustedes. Había muchos grupos de población aislados y con muy poca densidad. Pero entonces, la tierra, que estaba muy parcelada en manos de muy poca gente, empieza a producirse un modelo muy, muy vicioso. Nos imponen el monocultivo agrícola, dependiendo de los intereses que hubiera en el resto del Estado, incluso para exportar al extranjero, principalmente Inglaterra. Hay cultivo de tomates, hay cultivo de plátanos, hay cultivo de tabaco, hay cultivo de azúcar. Todo lo que se podría producir aquí más barato se va produciendo. Pero según se conseguía que en Cuba fuera más barato, o en Marruecos, aquí se iba perdiendo esa capacidad productiva. En los 60-70 se descubre un nuevo monocultivo, el turismo, y se nos cambia el monocultivo agrícola por el monocultivo turístico. ¿Cuál es ese efecto en la población? Pues el efecto en la población es que aumenta muchísimo la población, hay mucha migración peninsular hacia Canarias, pero sobre todo hay un impacto brutal en lo que es el modelo de ciudad y también el modelo rural. En Canarias hay actualmente 2.100.000 habitantes y recibimos al año, son cifras antes de la pandemia, entre 15 y 18 millones de turistas. Ustedes habrán visto en los medios de comunicación y demás que se habla de crisis migratoria para referirse a las personas migrantes que están viniendo a Canarias. En realidad, las personas migrantes que habitan en Canarias no pasan de las 23.000 personas, mientras que turistas, repito, hay más de 15 18 millones de turistas. ¿Cómo soporta una población ese impacto? Pues los efectos son brutales. Es verdad que el 36% del empleo en Canarias depende del turismo, pero por mucho que casi todo el empleo dependa del turismo, hay un dato que es brutal, y es que solo el 3% del crecimiento depende de este sector. Es decir, todo el empleo depende del turismo, pero genera muy poco crecimiento. ¿El turismo genera riqueza? Sí, pero se concentra en muy pocas manos, principalmente en el lobby hotelero y actualmente en el alquiler vacacional. En todo el estado, la rentabilidad que tiene el turismo ha aumentado antes de la pandemia un 11,45%. Pero a su vez, en las zonas más turistificadas se ha producido un efecto brutal. La pobreza ha aumentado exponencialmente este crecimiento del turismo. En Canarias tenemos siempre cifras superiores al 30% de desempleo, a pesar de toda esa cantidad de turismo. ¿Por qué? Porque el turismo que crea el empleo es precario, estacional y sobre todo de sobreexplotación. La gente trabaja en jornadas maratonianas de 12 horas a 16 y cobra una miseria. Aquí una camarera de hotel puede cobrar 900 euros por 12 horas de trabajo. Y eso las afortunadas, porque también hay gente que está trabajando falsamente a media jornada, le llaman media jornada a 8 horas, y están cobrando 400 euros. Es esclavitud, simple y llanamente legalizada. En Canarias hay un 40% de población en peligro de exclusión social o por debajo del umbral de la pobreza. Tenemos la infancia más pobre de toda Europa. Un 35% de los niños canarios son pobres. Con estas cifras nadie nos puede venir aquí a decir que el turismo es riqueza. Inicialmente parece así, sobre todo para las zonas vaciadas, pero a la larga lo que acaba generando es una miseria absoluta. Aparte, el turismo es un sector completamente volátil. Aquí, y es triste decirlo, dependemos del turismo absolutamente, pero hay que esperar a que en otra parte del mundo se produzca una tragedia. Cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación, cuando hay cualquiera de estas crisis horribles, es cuando aquí se frotan las manos el sector turístico, porque sabe que ese turismo que ya no puede ir a esas zonas, por ejemplo, ha pasado con el norte de África, el Magreb, pues lo recibimos aquí. Pero a su vez pasa algo como la pandemia, y ¿qué es lo que ocurre?
que no hay ningún tipo de modelo productivo alternativo. Nos morimos literalmente de hambre, ya no hay ingresos. ¿Qué ha hecho toda esta gente con ingresos cero, sometidos a ERTES y demás? Personas que tenían un salario mísero, pero que lo tenían, han acabado directamente en la indigencia. Ya les digo, el futuro que se diseña como el turismo, el sector servicios como la panacea y fruto de riqueza y demás, es una falacia. Otro efecto del alquiler vacacional es la subida del precio del alquiler. En Canarias tenemos los sueldos más bajos del Estado, compitiendo siempre con Extremadura y a veces con alguna región de Andalucía. Pero teniendo los sueldos más bajos del Estado, tenemos la cuarta mayor subida del alquiler. Solo nos supera Cataluña y las Islas Baleares y Madrid. La cuarta mayor subida del alquiler. Aquí ha subido el alquiler un 56%. ¿Por qué? Porque la precariedad global, los turistas que antes iban a los hoteles, ahora prefieren venir a zona residencial, que salen mucho más barato. Tiran de estas plataformas tipo Airbnb y se alojan en suelo residencial. Lo primero es cómo cambia el modelo de ciudad. Las ciudades dejan de estar destinadas para los vecinos. Olvídense de ambulatorios, olvídense de parques infantiles, olvídense de guarderías. Lo que va a primar son centros comerciales, peatonalizar grandes zonas para que puedan ponerse terrazas. Todo se va a destinar al consumo y al ocio, y lo que son los servicios básicos mínimos van a desaparecer. Eso es lo que estamos viviendo en Canarias. Todo se destina a esa población flotante y a la población residencial no le queda nada. Este turismo low cost, porque es precario, ya no puede alojarse en los hoteles, se aloja en nuestros barrios, pero aun siendo muy precario, tienen más dinero que nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? Que familias que estaban pagando 300, 400 euros de alquiler al mes ya no son rentables. Cuando tú pones tu piso en una plataforma de alquiler vacacional y obtienes esos 400 o 500 euros a la semana por habitación o incluso por colchón, aquí se están llegando a alquilar sofás para que los turistas vengan y duerman en un sofá, 2 o 3 por habitación. Pues cuando se obtienen 400 euros por colchón y al final el mismo piso te renta 3.000 o 4.000 o 5.000 euros al mes, tú le das una patada en el culo a la familia que lleva viviendo ahí a lo mejor 20 o 30 años. Estas familias son expulsadas de sus casas, de sus barrios donde tienen toda su red de apoyo y toda su familia, sus amigos, toda su historia, su raigambre. Y son expulsadas a ciudades dormitorio, cada vez más precarias y más empobrecidas, y directamente a la infravivienda. Nos encontramos con la situación de que la gente que en 2008 eran hipotecados, con la crisis financiera dejan de poder pagar la hipoteca, se convierten en inquilinos. Con este aumento de la turistificación, ya no pueden pagar el alquiler. Se acaban convirtiendo en precaristas. Viven de préstamo de algún familiar, viven en cuartos de lavadora, viven en cuartos trasteros con niños. Y cuando aún así los desahucian de ahí, acaban recurriendo a la ocupación, porque es la única alternativa que les deja las instituciones. Y si al final los acaban desahuciando de las casas que ocupan, acaban directamente en la indigencia. Al final, la turistificación acaba arrojándonos al mar y echándonos de nuestras viviendas. Este proceso se llama gentrificación, es un término que se acuña en 1964, lo hace una socióloga angloamericana que se llama Ruth Glass, y en realidad en castellano lo podríamos traducir como aburguesamiento. Las zonas se van aburguesando, cada vez están más destinadas a turismo o a gente con rentas altas, y la clase trabajadora pues acaba siendo expulsada. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que es la pregunta del millón. En Canarias, pues, nosotras hemos intentado darle una respuesta a esta situación que es dramática. Ya digo, a lo mejor ahí el estado del bienestar no está tan involucionado, pero tarde o temprano pasará, y más después de la pandemia. Esto no, lo que tenemos en Canarias no es un hecho aislado. En todas zonas hay focos de pobreza, y el hecho de que el Estado español se haya convertido en un país de servicios, en el que todos estamos destinados a ser limpiadoras y camareros, va a cambiar el modelo social.
y va a obligar a que incluso en las zonas más seguras, más recónditas, en esos pueblos de la España vaciada, se acabe apoyando este modelo. Quizás está pasando obviamente más en la costa, pero el turismo rural y otro tipo de modelos que también sufrimos aquí, que aquí también hay campo, pues va a hacer que eso se generalice. Respuesta. En 2011, con el movimiento 15M, surge la Federación Anarquista de Gran Canaria, que es un colectivo al que yo pertenezco. Empezamos parando desahucios y realojando familias, porque nos dimos cuenta que aquí la situación era alarmante. Estamos hablando de que había más de 1000 desahucios en una isla muy chiquitita por trimestre. Actualmente, con esto de la pandemia y los desahucios que decimos invisibles, hay 300. Siguen siendo una barbaridad. Pero esperamos un repunte después de agosto, que es cuando se acaba el Real Decreto del gobierno, que no ha conseguido mitigar nada los desahucios, solo ha conseguido que no surjan, que no aparezcan tan claramente en las estadísticas. Nos dedicamos a eso, a parar desahucios, pero nos damos cuenta de que no hay una alternativa a los desahucios, que es lo que pasa cuando no se ha detenido el desahucio, cuando las administraciones se inhiben y pasan olímpicamente de ayudar a las familias. Hacemos un análisis y una lectura de la situación. En Canarias hay 138.000 viviendas vacías. El Estado español es uno de los estados de Europa que tiene más viviendas vacías. ¿Qué decimos por vivienda vacía? Pues según la legislación española, una vivienda abandonada es aquella que lleva más de 2 años sin uso. No estamos hablando de la vivienda de veraneo, de la vivienda de particulares que viven en el campo y en la ciudad mitad de año o los meses de vacaciones, sino de viviendas que llevan más de 2 años abandonadas, que muchas llevan 10, 15, hasta 20 años. Esas viviendas son reapropiadas en Canarias por los bancos con la crisis financiera. Y de los bancos pasan a los fondos buitres. Primero las inmobiliarias de los bancos y después estos fondos de inversión internacional. ¿Por qué las mantienen vacías? Porque al mantenerlas vacías permiten 2 cosas. Primero, que se deteriore todo ese entorno, que la propia vecindad reclame que haya una intervención pública, se recalifican los terrenos y se puede iniciar un proceso de gentrificación. Segundo, tensionar otras zonas. Si tú retienes 138.000 casas del mercado, esa mentira que nos cuentan de que los precios de la vivienda son altos porque no hay oferta, es, repito, mentira. Con 138.000 casas vacías, los precios deberían de estar por los suelos. Pero como las retienen y no las ponen en circulación, lo que consiguen es que haya muy poca vivienda artificialmente en venta o en disposición de alquiler, y entonces consiguen inflar los precios allá donde a ellos les interesa, donde el sector financiero, donde el sector inmobiliario considera que es más atractivo a nivel financiero. Dándonos cuenta de eso, hacemos un estadio de vivienda con todas las casas que los bancos han embargado. Hablamos de los bancos, después de la Sareb, que es el conocido Banco Malo, una entidad semipública con un 45% de nuestro dinero metido ahí dentro, o Bankia, que se convirtió en el gran expropiador en ese periodo de crisis financiera. Y procedemos a algo que a lo mejor en esa realidad resulta muy chocante, pero que es lo único que nos quedó aquí, que es expropiarlas o socializarlas, lo que se les llama ocuparlas, si lo prefiere. Creamos comunidades. Hicimos una selección de las personas que recurrían a nosotros con más necesidad. Se les pedía certificado del paro para comprobar sus ingresos, signos externos para comprobar que no tenían segunda vivienda, libro de familia para comprobar si tenían menores que verdaderamente eran sus hijos, y se les exigió un compromiso y una colaboración, una integración en nuestros proyectos. Así se crea en 2013 la Comunidad Esperanza. Son 76 familias, más de 210 personas, y más de la mitad de ellas son niños. Como la Comunidad Esperanza, hasta la actualidad hay 10 comunidades más autogestionadas en la isla, todas de iguales circunstancias. Son casas de bancos o de la Sareb que hemos expropiado. A veces llegamos a acuerdos con la constructora, constructoras que van a ser embargadas, les van a quitar todo, los bancos, y llegamos a una negociación. Que ellos nos cedan las viviendas directamente a nosotras y nosotras relojamos a familias sin recursos. Muchas veces acceden porque quieren joder al banco, porque así aplazan los tiempos de entrega de la vivienda,
o simple y llanamente porque les duele ver que algo que se ha construido se está desperdiciando de esa forma. En esas 10 comunidades, ya digo, viven familias con niños de un perfil muy, muy claro. Personas, trabajadores del sector de la construcción que con la crisis lo perdieron todo. De tener su empleo, sus ingresos, a ser parados de larga duración, que es imposible que encuentren ningún tipo de trabajo por mucho que busquen. Familias monoparentales encabezadas por mujeres. Mujeres que sacan a sus hijos adelante sin ningún otro tipo de ayuda y que la mayoría de las veces sobreviven con subsidios que no sobrepasan los 430 euros. Muchas de ellas supervivientes de la violencia de género, que no tienen ningún tipo de alternativa del sistema, se las mete en casas de acogida en las que les cuentan el número de compresas o de galletas que les dan a sus hijos o de compresas que usan ellas, y si sobrepasan un límite las expulsan. Entonces hemos tenido que crear también proyectos para acoger a estas compañeras. Población migrante que vive en una situación de persecución como en la Alemania nazi. Personas a las que no se les deja viajar regularmente, aunque tengan su pasaporte o compren su billete, porque el Estado español tiene acuerdos con países del continente africano para que las personas que nazcan allí no puedan viajar como cualquier alemán o inglés o noruego o finlandés que vienen a nuestra isla. Si naces en África, no puedes venir aquí como un ser humano normal. Y obligan a esa gente a jugarse la vida cruzando el Atlántico, a las mujeres a parir en cayucos y a las mujeres a tirar a sus hijos fallecidos durante la travesía al mar. Y eso lo hace un Estado democrático. Pues esas personas que llegan aquí no tienen ningún tipo de alternativa, así que también hemos creado proyectos para realojarlos. Tenemos también personas que están en la indigencia crónica, es decir, personas que llevan más de 20 o 30 años sin saber lo que es la luz eléctrica o el agua corriente. Repetimos, en el democrático Estado español. Y tenemos también personas enfermas terminales, a las que ya no les acoge la concertada, ya no les acoge ningún tipo de asistencia, se las van pasando de residencia en residencia y al final no se sabe cómo acaban en la calle. Y acabamos proporcionándoles un lugar donde morir, que es en nuestras comunidades. Las personas en situación de calle, la salud es una trinidad, hay salud física, salud psicológica y salud social. Cuando falla uno de esos 3 factores, llega la enfermedad. Y cada uno está íntimamente relacionado. Pues la gente que está en situación de calle acaba desarrollando, al tener un problema social, problemas físicos y problemas psicológicos graves. Y las instituciones no se encargan de eso, les da exactamente igual. Son personas que sirven a muchas estructuras de ONG, y siento decirlo, para rentabilizarlo, para obtener unos dividendos, son un negocio, pero no se les da ningún tipo de ayuda verdadera que cambie la vida miserable que llevan. Pues bien, la expropiación y la creación de comunidades autogestionadas ha sido aquí una solución que hemos tenido que adoptar porque no nos han dejado otra. Las propias instituciones públicas canarias reconocen que la Federación Anarquista de Gran Canaria y el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria son las 2 entidades del archipiélago que más viviendas ofrecen a la población. Una federación anarquista, que obviamente no recibimos subvenciones ni nada, y un sindicato que tampoco recibe subvenciones ni tiene nada que ver con los partidos políticos. Pues esas son las 2 entidades que más casa ofrecen. En 2017, en enero de 2017, viendo que la Federación Anarquista de Gran Canaria era un colectivo político, que quisiéramos o no, y que la gente que participaba en él cada vez eran más vecinas y no tenían por qué identificarse con la ideología anarquista, creamos un organismo más amplio, que es el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. El primer sindicato de estas características que se crea en el Estado español, en el siglo XXI. Es decir, que cuando se hablan de los sindicatos de inquilinos, esto siempre me gusta recordarlo, un poco de orgullo, el primero se crea aquí. La labor del sindicato es crear una herramienta integral de vivienda. Aunque nos llamemos sindicato de inquilinas, que sobre todo es un homenaje a los sindicatos de inquilinos que se crearon en los años 30, especialmente uno que tuvimos muy cercano en la isla de Tenerife, en realidad, como digo, es una herramienta integral. Se ocupa de hipoteca, se ocupa de alquiler, se ocupa de precarios, se ocupa de ocupas,
y también, por supuesto, de personas en situación de calle. Porque pensamos que el trabajador es una unidad. Si es trabajador y es consumidor, es también hipotecado, si lo desahucian es inquilino y así sigue este corolario. Hay que tener en cuenta que todos entendemos que si no tienes trabajo pierdes la casa, pero es que la realidad contraria es exactamente la misma. Sin casa también pierdes el trabajo. Nadie puede mantener un trabajo convencional si no tiene un techo donde resguardarse. Entonces entendemos que esta unidad de la clase trabajadora debe defenderse en todos los frentes, no solo en uno. No solo dedicarnos a la hipoteca o al inquilinato, sino a todo en su conjunto. El Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria tiene, que se lo he puesto en el enlace del chat, ahí les he compartido el documental Precarista, que es un documental que hicieron unos compañeros de Barcelona sobre la labor que hace la FAC y el sindicato. Lo recomiendo, es muy bonito y es muy interesante. No soy objetivo recomendándolo, pero les recomiendo que lo vean. Tenemos en el segundo enlace nuestro programa de vivienda, donde están las medidas que cree el Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria que deberían de aplicarse para solucionar la emergencia habitacional no declarada que vivimos en el Estado español, y después los principios del Sindicato de Inquilinas para que más o menos nos puedan ir conociendo. Una práctica muy importante, y lo digo a colación de lo que estaban comentando las compañeras de Sobrar Viviendo, que me encanta el nombre, es crear bolsas de vivienda, pero sería muy interesante ver qué tipo de actor municipal aceptara esa bolsa de vivienda y pudiera intermediar y demás. Pero como en nuestra experiencia las instituciones no suelen hacer nada, a no ser que se sientan muy presionadas, recomendaría que lo que estamos intentando hacer aquí, que esas bolsas de vivienda fueran autónomas y que se pudieran mantener de forma directa, sobre todo en una población muy pequeña donde la gente se conoce, pues entre los arrendadores y los arrendatarios, y que el sindicato, el colectivo de vivienda, pudiera ser de mediador. Poner en contacto directamente, ahorrándose el intermediario del ayuntamiento, a personas que tienen viviendas abandonadas, que no saben qué hacer con ellas, que tienen miedo a que se las destrocen y demás, porque las viviendas que no se ocupan son viviendas que tarde o temprano se acaban deteriorando. En realidad, las personas que habitan una vivienda acaban dándole un valor añadido la mayoría de las veces. Pues que esas personas que tienen miedo a que les destrocen la casa, a que se convierta en un narcopiso, a que se meta alguien y haga vandalismo, pudieran contactar con un organismo fiable que sería el colectivo de vivienda, y el colectivo de vivienda que tiene gente que recurre a él porque no puede alquilar, les pusiera en contacto directo. Se hace un compromiso, un acuerdo de mínimo, de lo que la persona se compromete a pagar un alquiler justo y acorde a sus ingresos, y que a su vez el arrendador se compromete a no especular con la vivienda y a no ser subidas demenciales y demás. Y sería una buena forma de solucionar ese problema de forma directa. Es lo que estamos haciendo aquí en Gran Canaria, lo que estamos promoviendo desde el sindicato, y muchas veces es más resolutivo que contar con las administraciones, porque desgraciadamente las administraciones, en nuestra experiencia en Canarias, no conozco ahí cuál será el caso concreto, pero aquí son muy perversas. Y bueno, me atrevo a decir que en todo el Estado. Pero aquí hay una perversión de base. Las ayudas al alquiler son ayudas que se conceden a las personas que no pueden pagar el alquiler. Hasta ahí perfecto. ¿Qué hace falta para que te concedan una ayuda al alquiler? Pues que tengas un alquiler. Las personas que no tienen alquiler porque no pueden pagarlo, no pueden acceder a una ayuda. ¿Eso qué significa? Que solo te dan la ayuda si demuestras que no la necesitas. Son como los préstamos. Te lo dan cuando tienes dinero suficiente para acreditar que no necesitas el préstamo. Pues aquí se está haciendo lo mismo. La gente que necesita ayuda al alquiler no se le está dando porque no tiene ingresos suficientes, pues, para acceder a un alquiler. Entonces son partidas de ayuda millonarias que nunca llegan a la gente. Se quedan ahí en el limbo y nunca llegan a las personas que verdaderamente la necesitan. Y así con todo. En base a esa realidad, pues nosotros proponemos la acción directa, la autogestión, que sean los propios colectivos de base quienes propongan medidas para solucionar la cosa, sea la expropiación y la socialización.
como hemos tenido que recurrir aquí, o sean medidas de intermediación que también se pueden hacer ahí directamente sin contar a las instituciones, que en nuestra experiencia no hacen nada gratis. Si lo hacen es para salir en la foto, si lo hacen es para apropiarse del proyecto, si lo hacen es para desarticularlo y para corromperlo, o peor aún, aquí hemos tenido un caso, y ya termino con esta anécdota, pero que es muy ejemplificante, de un colegio abandonado que se socializa y se expropia de origen municipal para crear un proyecto de acogida para compañeras en situación de supervivientes de violencia de género. Las compañeras lo habitan, empiezan a entrar con sus hijos. El Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria, que les ayudamos a habilitarla, se pone agua y luz y demás, les recomendamos que la negociación con las administraciones para regularizar su situación, que es el deseo de mucha gente que ocupa, es lógico, las hagan desde una posición de fuerza. Cuenten con el sindicato, vayamos allí en conjunto, negociemos de forma colectiva. Las compañeras no nos hicieron caso, fueron al ayuntamiento a pedirle ayuda motu propio. El alcalde las recibió, estuvieron hablando 3 horas. El alcalde salió a hacer una llamada, volvió, siguió muy amable con ellas, apuntando sus datos. Y a las 3 horas, cuando las compañeras terminan la reunión, muy contentas, y vuelven al colegio donde tenían su residencia, el colegio estaba tapiado con todas sus cosas dentro y no pudieron volver a entrar. Las administraciones no tienen corazón. Tienen bolsillo y tienen imagen, pero corazón no tienen. Y muchas veces tampoco tienen cerebro. Si queremos solucionar algo, tenemos que hacerlo desde la base. Porque la gente que no sufre un problema no está capacitada para decir cómo debe solucionarse. Entonces yo les recomiendo que, un consejo no pedido, que todo lo que se pueda hacer se haga siempre desde las bases y dirigiendo el proceso y encabezándolo las propias afectadas, acompañadas de los colectivos que para mí deben de ser independientes de los partidos políticos y de las instituciones, porque nuestra misión es fiscalizar la labor de los que están arriba. Si nos convertimos en colaboracionistas del sistema, el sistema tiene mucha más experiencia que nosotras y al final nos va a acabar atravesando. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias por la invitación y por haberme escuchado y aguantado la chapa tanto tiempo. No oigo. Que muchas gracias a ti por habernos dado a conocer esta realidad que muchas veces nos cuesta verla porque no nos toca, pero que está ahí. Y bueno, a mí personalmente me ha recordado alguna experiencia que conocí también en los días posteriores al 15 de mayo de 2011 en Madrid, que también, bueno, pues hubo bastantes experiencias de realojo de gente y tal. Y también me ha venido a la mente un testimonio que el año pasado, en pleno confinamiento y en plena crisis, cuando todavía no se sabía muy bien qué pasaba con el virus, pero que estaba muriendo mucha gente, testimonio, una entrevista que le hicieron a una trabajadora del hospital de Basurto y que decía que cuando ya la cosa era insostenible, la dirección del hospital había abandonado. Entonces había sido la propia gente trabajadora del hospital la que se había organizado para tirar para adelante y que aquello no fuera todavía peor de lo que era. Entonces, la conclusión es esa. En momentos de crisis, lo que funciona es el apoyo mutuo y la solidaridad. También con los bancos de alimentos, todo este tiempo atrás, etcétera, ¿no? Que lo primero que se cargaron fue eso, precisamente, ¿no? Los ayuntamientos de las grandes ciudades, cuando se veían las colas del hambre, eran las vecinas y los vecinos los que estaban solucionando el aquí y ahora de muchísima gente y fueron reprimidas, ¿no? O sea, como movimiento y como personas también. Entonces, bueno, ese, por un lado eso, y
y nada, y si alguien tiene alguna pregunta que hacer, pues el micrófono está aquí y o bien transcribimos la pregunta o se acerca aquí y... ¿Hay alguna pregunta? Parece ser. Se quedaron en shock. Espera, que viene por aquí la bestia parda de la política local. Hola, Román. ¿Tú sabes si la experiencia de Gran Canarias, si la experiencia de Gran Canaria se está desarrollando en algún otro punto de España? Porque yo, la verdad es que lo vuestro es fantástico. Pues nos han contactado colectivos de otras partes del Estado, sobre todo de País Valenciano, de Cataluña y demás, para asesorarse y para preguntarnos, pero así a este nivel no tenemos constancia de que esta experiencia se haya reproducido así tan masiva. Que a veces las cifras me bailan, pero recordemos que en Canarias hay más, en Gran Canaria, en una única isla que es la nuestra, hay más de 1000 personas viviendo en este modelo de autogestión. No creemos que en el resto del estado haya algo similar, y si lo hay, no lo conocemos. Ojalá lo hubiera. Y en las islas de Gran Canarias, no solo en Gran Canarias, existe en Tenerife, en La Palma, hay este tipo de movimientos. Hemos intentado coordinarnos con otras islas. Lo que pasa es que aquí cada isla es un mundo. Por ejemplo, El Hierro, que es una isla muy chiquitita, no tiene ningún tipo de problema de vivienda porque es una isla con una densidad de población mínima. Allí el problema es que prácticamente no hay desahucios tampoco. Es decir, no tiene casi población. Y el turismo está muy controlado porque al haber muy pocas camas, pues casi tampoco hay una gran afluencia de turismo masivo. Otras ciudades, con otras islas como Lanzarote y Fuerteventura sí tienen nuestra misma problemática, pero no hay colectivos allí de vivienda. ¿Qué están haciendo? Contactar con nosotras. Entonces nosotros estamos gestionando desahucios que pasan en la isla de Fuerteventura y de Lanzarote. Y en Tenerife, que es una isla tan grande como nosotras y con la misma densidad de población y con los mismos problemas, curiosamente tampoco hay un colectivo de vivienda. Hemos intentado fomentar allí un sindicato de inquilinos de Tenerife, pero no se ha dado. Entonces también los problemas de Tenerife muchas veces nos llegan a nosotros y los estamos gestionando. Las otras 3 islas son excesivamente pequeñas, que sería la Gomera y La Palma, que es más mayor, pero no tiene esos mismos problemas. Y entonces ahí al no haber problemas, pues no nos llegan problemáticas de ahí. La Gomera nos ha llegado algún caso, pero no es lo normal. Y no, somos una rara avis que solo se da en Gran Canaria. Muy curioso, porque todas las islas tienen la misma problemática. Pero también es verdad que aquí el grupo impulsor, que es la Federación Anarquista, tampoco está en otras islas. Y creo que ese es quizás también uno de los factores diferenciales. A ver si te oigo. Sí. Me hace una pregunta del público, ahora te la paso yo. Hola. Mira, la pregunta es que, claro, nosotros, cuando tú has dicho lo de que intentáramos ser grupos de personas, ¿no? Que no tiráramos de instituciones y así, lo que nos pasa es que, pues, o sea, al final somos muy poquitos, no tenemos mucho tiempo. Entonces, ¿cómo empezasteis vosotros o cómo lo hacéis para poder haber abarcado tanto? Porque no sé si vuestra experiencia nos puede ayudar a nosotros. Pues cuando nosotros contamos esto, o nuestra experiencia, o la gente ve el documental, la gente se cree que nosotros somos 200 o 300 militantes en la FAC. La Federación Anarquista de Gran Canaria, somos un poco más de 20 personas, no somos muchas más.
distintos grupos, porque es una federación, distintos colectivos, pero son muy poquitos. Y cuando empezamos con todo esto éramos menos todavía, éramos 4 matás. ¿Qué es lo que pasa? Que aparte de entender, de poder hacer un análisis muy, a mi entender, certero, después de dar 1000 palos de ciego, no fue fácil, pero de hacer un análisis certero y darnos cuenta de qué es lo que necesitaba nuestra gente, la gente de nuestra clase, nuestra población, conseguimos empezar a hacer asambleas en los barrios más populares de la isla y se nos fue acercando mucha gente, a pesar de que quien convocaba era un grupo anarquista, que no eran anarquistas ni lo habían sido en su vida. Y eso era lo más interesante. Gente que no sabía nada de nuestra ideología y a lo mejor no tenía ningún tipo de interés, pero que sí le interesaban nuestras herramientas, que le interesaba lo que era proporcionarse un techo a sí misma, ver cómo podían conseguirse su propia agua y su luz, ver cómo podían crear un huerto al lado de sus viviendas para soberanía alimentaria, ver después de eso, pues cómo podían crear una red de intercambio de enseres y ropa para que no les faltara lo más básico. Así, recurriendo a las necesidades básicas, un grupo de 3 o 4 personas se fue convirtiendo en las 600 afiliadas y ahora en realidad ha sido un trabajo de 10 años. No pasa de un día para otro, te dan 1000 palos, no podemos vender triunfalismo, hay muchísimas decepciones, muchísimos dolores de cabeza, muchas ganas de tirar la toalla. Pero al final se consigue lo más difícil que tienen los movimientos sociales y los colectivos políticos, que es llegar a la gente. El factor de la vivienda es un campo de trabajo perfecto para romper esa barrera de cristal que es llegar a la gente sin ideologizar, a la gente sin unas ideas políticas concretas. Y a partir de ahí, pues fuimos creciendo. De hecho, en la FAP, y lo explico, se dio una paradoja muy, muy curiosa. Éramos un grupo de anarquistas, pero según nos íbamos metiendo más en vivienda y en socialización de inmuebles y en ayudar a la gente, los anarquistas de libro, los anarquistas intelectuales se iban largando del grupo. Ya no les interesaba tanto ese rollo de ayudar a las vecinas, de parar desahucios, era demasiado complicado, era mucho más divertido ir a una manifestación y liarla, era mucho más divertido darle unos palos a unos nazis, era mucho más tranquilo, te ocupaba un día de trabajo y el resto del tiempo estabas relajado. Mientras que la labor con las vecinas era muy complicada, era muy constante, no era espectacular, no salían los titulares de ningún periódico, no te daba prestigio social. Hacía enfrentarse al militante con la viabilidad y la integridad de sus ideas. A mí nada me fue más duro que descubrir que todo lo que yo había leído de literatura anarquista, mucho de lo que había leído de literatura anarquista, estaba equivocado si lo extrapolaba al siglo XXI en relación al hecho de las necesidades básicas. Para mí la conquista del pan de Kropotkin era la Biblia y decía, todo esto lo que está aquí se va a cumplir. Y cuando el viejo Kropotkin decía que si tú conseguías que la gente satisfaciera sus necesidades básicas, no tendrían necesidad de hacer el mal. Y yo estaba convencido de eso. Decía, esto vamos a conseguir que la gente tenga techo, comida y abrigo y se acaba la injusticia en el mundo. Y no, descubrí que la gente que era cabrona cuando tenía hambre seguía siendo cabrona después de dejar de tener hambre. Eso no cambiaba porque no íbamos a cargarnos 200 años de capitalismo con 10 días de autogestión. Te das muchos palos, descubres que tus ideas son puestas a prueba, pero yo soy mucho más anarquista ahora que antes de meterme en el frente de la vivienda, porque he descubierto que mis ideas se refrendan con la gente, de las 1000 vecinas que se ha ayudado, pues con las 100 que acaban no convirtiéndose en anarquistas, pero sí asumiendo X ideas, con las 500 que acaban diciendo que el modelo anarquista es el más práctico y el más eficaz, y que lo asumen por eso y no por ideología. Y con las 1000 personas que sabemos que tengan las ideas que tengan, hoy en día tienen un techo y pueden satisfacer las necesidades básicas de sus hijos, pues gracias a que un día contactaron con 4 locos anarquistas. Esa es la satisfacción. Al final, por mucho que venga la represión, por mucho que haya problemas judiciales del tipo que sea, a estas personas nadie les puede convencer, ni Telecinco, ni El País, ni El Mundo, ni ABC, ni quien sea, de que los anarquistas son peligrosos terroristas,
porque esos anarquistas les han ayudado a conseguir un techo para sus hijos. Y eso es bastante importante. ¿Alguna otra pregunta? Te hago la última porque si no acaparo esto. ¿Hacéis autogestión de la tierra también, aparte Sí. de la vivienda? Tenemos 4 grandes terrenos agrícolas expropiados. Por ejemplo, las comunidades destinadas a población migrante en peligro de persecución policial, pues son totalmente autogestionadas. Tienen sus terrenos agrícolas, viven, comen prácticamente el 70% de lo que comen de esos grandes terrenos, porque aquí hay mucho campo abandonado, muchísimo. Y el resto, pues, con nuestras redes de apoyo. Pero sí, también expropiamos terreno agrícola, porque creemos que lo básico es expropiar los bienes de producción, los bienes de consumo y los medios de producción. Un bien de consumo es las casas. Expropiando eso, también lo decía Kropotkin, que ya tenías en marcha la revolución social. Y expropiando un medio de producción, que es la tierra, pues demuestras que puedes vivir sin necesidad de depender del sistema, que quizás el sistema es contraproducente y que quizás tú mismo pues puedes garantizarte las cosas básicas. En eso estamos. Pues muy bien, muchas gracias. Te paso aquí un compañero ahora que te va a hacer otra pregunta. Hola, buenas. ¿Se me oye? Hola, buenas. Sí, perfecto. En relación está relacionado con la que ha planteado Carlos. Son 3 preguntas. ¿Qué diferencias habría en cuanto a, pues, si es que las distinguís o las veis entre vuestro proyecto en el ámbito urbano y entiendo que igual hay menos en el ámbito rural, porque es verdad que son realidades diferentes y extrapolar lo que ocurre, como digo, en la ciudad al campo en cuanto a cómo abarcar estas cosas, pues es diferente. Y saber si tú o vosotros veis estas diferencias, porque aquí estamos en medio rural, que es muy diferente a la gran ciudad, por un lado. Por otro, si como colectivo y como movimiento con una idea muy concreta, una ideología muy concreta, si habéis generado una simpatía en el resto de la población, ¿no? En la isla, que diría que es muy necesario, ¿no? Y que es un movimiento, como digo, que igual más necesario que nunca. Y en la gente que no está metida en vuestra iniciativa, ¿qué sensación genera, qué nivel de simpatía o de rechazo? Y por último, a nivel de represión o de medidas, pues imagino que no es fácil y que estáis siendo bastante, bueno, pues castigadas y castigados, y a este nivel qué impacto está teniendo. Y desde aquí, para terminar, pues mucho ánimo y que sigáis fuertes y que crezca mucho más. Pues muy interesante. Pues por sorprendente que parezca, cuando yo hablo de estas 10 comunidades autogestionadas, las 10 están en zonas agrícolas, en municipios agrícolas de la isla. La comunidad de La Esperanza, por ejemplo, que es la más conocida de todas. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Vale. Pues la comunidad de La Esperanza, que es la más grande de todas, está en Santa María de Guía, que es un municipio eminentemente agrícola. Tiene una población muy pequeña, hay una renta per cápita muy alta y un nivel de vida muy alto, porque es zona de antiguos aparceros y demás, pero que han heredado personas muy mayores con unos niveles de ingresos altos, pero después no hay ningún tipo de alternativa cultural para la juventud y demás. Es un municipio con muy poca población muy envejecida, pero es ahí donde hemos creado este proyecto, porque es donde estaban esos 4 edificios, con ese acuerdo que pudimos llegar con la promotora, y por lo tanto es el sitio ideal. ¿Que ha supuesto un impacto en el entorno? Desde luego. Es decir, aunque el proyecto se enmarque en una población agrícola, solo uno de los 4 bloques está habitado por gente de ese mismo municipio, por gente del norte. El resto es sobre todo gente de los barrios más marginados del resto de la isla. Causa un impacto, no siempre tiene la acogida esperada, pero es que la porofobia, el odio a los pobres y el clasismo
no se acaba sino con confrontación. La idea de que una iniciativa va a ser mal recibida y va a tener una mala respuesta popular es parte de la labor que tenemos que hacer, confrontar a la gente con sus propios prejuicios. Si tú prefieres ver una casa abandonada 10 años a que la habite una familia con niños que no tienen recursos, pues quizás tengamos que cambiar la dinámica y entender que el problema lo tiene la persona que tiene los prejuicios y no la familia que recurre a eso porque no le queda otra. En realidad, ya repito, todas las comunidades están en zonas agrícolas, en todas han podido haber algún tipo de problemas, pero en todas, a lo largo del tiempo, la población ha acabado aceptándolo. Cuando se produce el intento de desahucio de La Ilusión, que se encuentra también en Telde, no es un municipio agrícola, pero sí tiene uno de sus zonas que es muy agrícola, que es el Valle de los Nueve, un pueblo, pues cuando se produce el intento de desahucio de La Ilusión, las comunidades de vecinos, que también es gente muy mayor y gente que viene del medio rural y no tenía costumbre de ese tipo de proyectos, se movilizaron a favor de las vecinas. Porque es como todo, el prejuicio contra el ocupa se va cuando conoces al ocupa. El prejuicio contra la mayoría de cosas que tenemos se vencen con el conocimiento. Entonces yo creo que es un modelo que se puede exportar a casi cualquier sitio. En todos los sitios hay bolsas de pobreza, en todos los sitios hay gente que necesita vivienda y en todos los sitios hay prejuicios que derrocar. En cuanto a la simpatía mediática o antipatía, ha sido muy curioso. Cuando la FAC empieza, en 2011, prácticamente no había nada que no pasara en la isla que no fuera responsabilidad de la Federación Anarquista, aunque repito, éramos 4 gatos. Hubo un partido de fútbol entre Las Palmas y creo que era el Córdoba. Iba ganando Las Palmas y la gente invadió el campo. Los periódicos de la isla titularon al día siguiente: grupos anarquistas promueven la invasión del campo. No, a lo mejor fue algún anarquista al campo, pero nosotros no estábamos allí. Cada vez que pasaba un disturbio en la isla, una manifestación o lo que sea, decían que eran grupos anarquistas. Había un intento claro de criminalización. Pero cuando empezamos a meternos en el frente de la vivienda, curiosamente se produjo el efecto contrario. Las anarquistas éramos peligrosas y demás y no sé cuánto, hasta que de repente se ponía sobre la mesa que una madre con 3 niños iba a ser desahuciada por Equipanco y gracias a la FAC conseguía techo. Cuando eso se confrontaba en la realidad y se iba produciendo el boca a boca, en todos los barrios hay una prima, una vecina a la que hemos ayudado, le hemos pagado un desahucio, realojamos a alguien. El relato es muy difícil de mantener. Y entonces empezó a dar lo contrario, una visión muy dulcificada de nosotras. Las anarquistas buenas, que ayudan, que tal, que no sé cuánto. Al final son 2 formas de desvirtuar el mensaje: demonizarnos o infantilizarnos. Por eso lo mejor es crear medios propios que difundan lo que tú quieres que digan. Eso sí, para parar desahucios y demás nos hemos dado cuenta de que muchas veces los medios de comunicación son imprescindibles, son un veneno que hay que usar contando la dosis a cuentagotas, pero muchas veces es imprescindible recurrir a ellos si se quiere hacer una gran convocatoria y tal. A nivel poblacional, pues cuando empezamos, ya digo, la gente ni nos conocía. Recuerdo que íbamos a las manifestaciones con banderas negras y la gente nos preguntaba si eso era luto por la democracia, porque no tenían ni idea de lo que significaba. A día de hoy se puede hablar de que ya hemos conseguido generar cierta cultura de lo que significa el anarquismo y conseguir que por lo menos muchísimas familias pues ya no tengan ese miedo, ese pavor a lo que representamos. En cuanto a la represión, ha pasado también un proceso muy análogo. En un principio sí, se nos hostiga, se nos persigue. En 2015, en el marco precisamente de la Esperanza, estábamos terminando de realojar a las últimas familias. Yo me desplacé a vivir allí para ultimar, de meter a las últimas 5 familias. Ya nos quedaban solo 5 viviendas vacantes y dábamos por terminado el proyecto. Y a mí me para la Guardia Civil cuando salgo de la comunidad para ir a mi puesto de trabajo. Me dicen que me identifique, les doy mi DNI y dicen que mi cara no coincide con la foto del DNI. Algo totalmente falso. Me llevan a comisaría a identificarme y allí se monta una verbena. Nada más entrar, empiezan los gritos, ya cayó Ruimán, los aplausos, un espectáculo patético.
Me meten en la sala de interrogatorio, allí empiezan a insultarme, insultos machistas, homófobos, de todo tipo, y me dicen una cosa que a mí siempre se me ha quedado grabada en la memoria y que me demuestra que estamos haciendo lo correcto. Me dice uno de los agentes de la Guardia Civil: tú no eres anarquista, entonces ¿por qué estás metiendo en guía a gitanos y a chusmas cuando deberías de estar en Las Palmas quemando contenedores y cajeros? La policía prefiere que estemos haciendo eso que lo otro. ¿Por qué? Pues porque lo otro es mucho más peligroso que aquello que me recomendaba. Le contesto, tuve la ocurrencia de contestarle que Chusma y Gentuza no eran las familias que nosotros ayudábamos, sino los poderes políticos y financieros que ellos defendían. Empiezan a bofetearme, me inmovilizan, empiezan a darme codazos, porrazos, golpes por todos lados, y finalmente pues una sesión de estrangulamiento. Me estrangulan 3 veces hasta que casi pierdo el sentido y empiezo a escupir sangre. Se asustaron, y todavía más cuando pedí el habeas corpus, comparecer inmediatamente ante el juez porque entendía que la detención era ilegal, un médico y que llamaran a nuestro abogado de confianza. A partir de ahí, a mí se me imputa atentado a la autoridad, porque ellos dicen que mientras me estaban torturando le solté una patada a uno de los guardias civiles y me piden 18 meses de cárcel. Desde 2015 hasta ahora, el juicio tenía que salir el pasado 24 de marzo. Al final no se celebró porque se hizo una campaña que la agradezco mucho a nivel estatal e internacional, y los guardias civiles pidieron que se les considerara aforados porque se asustaron de toda la repercusión que había tenido el caso, por lo menos aquí en la isla se había notado bastante. Se les concedió el aforamiento y ahora el caso, yo estoy imputado de atentado a la autoridad y ellos por torturas y detención ilegal, pues va a ir al provincial. Ese ha sido el caso represivo más potente que hemos tenido. Después de eso, ¿cuál es nuestra reacción? Denunciar todo lo que pasó por los medios contrainformativos. A partir de que nosotros lo denunciamos, se acaba el acoso, se acaba la represión, se acaban las multas que nos llegaban infundadas. Por ejemplo, a mí me han llegado multas de tráfico sin yo tener coche. Pues todo eso desaparece y conseguimos algo muy claro, que la gente sepa que si van a por nosotros, pues tenemos un medio de respuesta, y que la gente sepa que si van a por nosotros, ya no van a salir 2 o 3 anarquistas a la calle, van a salir muchísimas vecinas, gente de las comunidades, madres de familia, personas a las que no pueden criminalizar porque son el tejido mismo de la sociedad. Así que creemos que hemos dado con una buena forma de neutralizar la criminalización, que es eso, acercarnos a la gente de nuestra clase, al pueblo, y dejar de hacer anarquismo para anarquistas y hacerlo para la gente que de verdad nos interesa. Que damos por terminada la ponencia y también cerramos las jornadas estas del Mayo Social de Sobrarbe, que creo que ha sido un éxito y una satisfacción tenerte hoy aquí, y a todo el resto de ponentes que han pasado durante este mes de mayo, que han estado con nosotros y nosotras, aunque sea en la distancia. Y nada, pues eso, que muchas gracias y mucha fuerza. Y joder, a mí me parece que la claridad con la que te defines políticamente, hostia, hoy en día no es fácil de encontrar, ¿no? Que alguien se defina políticamente sin tapujos, ¿no? Gracias. A ustedes, para mí es un orgullo que me hayan invitado. La verdad es que estoy muy contento y muy satisfecho. Me he sentido muy cómodo. Es una pena que ustedes me vean a mí la cara y yo a ustedes no, pero me las imagino. Y muchísimas gracias. Es muy difícil definirse políticamente, nos han metido el complejo y el miedo en el cuerpo, pero me acuerdo de una frase muy buena que está en Luces de Bohemia de Valle Inclán, cuando le pregunta el personaje de Más Estrella a un preso que se llama Mateo, le pregunta: ¿eres anarquista?
y el otro le contesta, yo soy lo que me han hecho las leyes. Al final tenemos que ser aquellos que a los demás les incomoda que seamos, porque esa es la mejor forma de romper prejuicios, ideas preconcebidas y de ser libres. Cuando consigamos demostrar a la gente que ser anarquista o ser militante de vivienda, da igual, no me importa la etiqueta, se define por los hechos y no por la leyenda negra, pues yo creo que habremos avanzado muchísimo. Entonces, no tengan miedo a definirse como crean y sean libres, que la libertad consiste básicamente en ser uno mismo cuando los demás les conviene que seamos otros. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias y esperemos vernos algún día por allá. ¿Y ustedes por acá? Claro que sí, eso está hecho.